Bien, bienvenidos a esta presentación de apoyo para la comprensión del concepto del término varianza. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos 9 rectángulos cuya altura es de 8 centímetros. Todos tienen la misma altura y la misma base. Pregunta, ¿existe alguna variación entre estos rectángulos en relación a la altura? Pues miren, lo que hacemos para contestar esto es calcular, por ejemplo, el promedio de la altura, ¿no? Si sumamos todas las alturas de los 9 rectángulos, nos va a dar 72. Si esto lo dividimos entre 9, nos va a dar el promedio de altura, es decir, la media o promedio de altura. En estos rectángulos, la media o promedio es de 8. Pero vean que todos los rectángulos tienen la misma medida y esta coincide con su media. Es decir, la diferencia entre la medida de cada uno de los 9 rectángulos y la media es 0. Todos los rectángulos son iguales. Pero bueno, podemos tener otra serie de 9 rectángulos donde, miren, hay dos que sí varían. Todos los demás tienen 8 centímetros, pero uno tiene 10 y otro tiene 6 centímetros. Si sumamos todas las medidas de altura y las veamos que nos vuelve a dar los mismos 72. Dividido entre 9 nos vuelve a dar la misma media, 8. Vean, en ambos ejemplos tenemos la misma media, 8. El promedio es el mismo, pero ha habido varianza, ¿no? Claro, y visualmente lo veo, miran, aunque la media sea igual, se ve que realmente hay variación en la medida de los rectángulos entre ambos grupos. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos capturar o cómo podemos medir esta variación? Entonces, la respuesta está dada por la siguiente lógica. Lo que vamos a hacer es ver cuál es la distancia o la diferencia existente entre cada uno de estos rectángulos con respecto a su media. Y lo que vamos a hacer es que a la medida de altura de cada uno de los rectángulos le vamos a restar su media. Y de esta manera vamos a verificar qué tanta distancia hay entre la medida del rectángulo y la medida promedia observada entre todos ellos. Ahora, si sumamos, veamos entonces que el rectángulo 5 tiene más 2 centímetros sobre el promedio y el rectángulo 8 tiene menos 2 centímetros bajo el promedio. Si tratamos todas estas diferencias, es decir, el primero tiene 0 de diferencia con respecto a su media, el segundo 0 con respecto a su media, el quinto tendrá 2 centímetros positivos con respecto a la media, o estará por encima de 2 centímetros a la media, y el 8 está por debajo, 2 centímetros por debajo con respecto al promedio. El problema es que si sumamos estas diferencias nos va a dar 0, con lo cual nuevamente no nos sirve esta diferencia para visualizar la variabilidad que realmente existe. Bueno, y entonces ¿cómo hacemos para analizar la variación? Alguien se le ocurrió y dijo, bueno, el problema es que estas diferencias, como unas son positivas y otras son negativas, pues se anulan y nos dan 0 siempre, a pesar de que existan. Entonces, una forma que encontramos para evitar que esto ocurra es elevar al cuadrado estas diferencias. Si yo la diferencia entre la medida de cada uno de estos rectángulos con respecto al promedio la elevo al cuadrado, vean, las diferencias siempre quedarán con valor positivo. Con lo cual aquí nos saldrá, al sumar todos los cuadrados y dividirlo entre, y el resultado, la diferencia que obtengo lo reparto entre todos los rectángulos, es decir, lo dividimos, esta diferencia observada los dividimos entre los 9 rectángulos, nos va a dar a la variabilidad repartido entre el total de rectángulos, al cuadrado en términos cuadráticos, lo cual nos daría 0.89. ¿Lo ven? Sumo todas las diferencias al cuadrado y nos da 8. Pero este 8 lo reparto entre los 9 rectángulos. Me da 0.89 centímetros cuadrados. El problema es, aquí tenemos que la varianza fue de 0.89. ¿No? Observemos que las unidades involucradas en el cálculo de varianza están al cuadrado. Es decir, están en centímetros cuadrados, cuando la medida original está en centímetros. Entonces, para transformar esta medida cuadrática a la unidad de medida
original, lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada. Y tendremos que la distancia promedio observada entre los diferentes rectángulos con respecto al valor promedio de altura de los rectángulos fue de 0,9 o de 0,943 centímetros. A esta raíz cuadrada de la varianza es lo que llamamos desviación estándar. Pero entonces vean, la definición de desviación estándar será la distancia a la que en promedio se espera que estén todas las mediciones realizadas en los sujetos o en los objetos, en este caso los rectángulos, con respecto a su valor promedio o a la media. Que la desviación estándar haya sido de 0,943 significa que en promedio la altura de los rectángulos variaron, ya sea aumentando, ya sea disminuyendo en 0,943 centímetros. Está claro que esta situación es un promedio, puesto que sabemos que los causantes de la variación fueron realmente el quinto y octavo rectángulo. Pero esta variación hace repartir la culpa a todos los demás rectángulos que realmente no tuvieron diferencia. Pues bueno, así es que hay que entender entonces la desviación estándar, ¿no? Como el promedio de distancia en que están las medidas de los sujetos analizando en relación al promedio calculado para esa variable entre los mismos sujetos. De esta manera, la desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto al promedio. Vean, ahora tenemos otra situación donde tenemos 9 rectángulos, pero con mayor oscilación entre los datos. Si nosotros sumamos los valores cuadrados de estas diferencias y los repartimos entre todos los sujetos, en este caso nos da 744. Es decir, 744 centímetros cuadrados de varianza. Si a esto le sacamos la raíz cuadrada, perdón, 744 centímetros en promedio. Si a la diferencia le sacamos, los elevamos al cuadrado, nos va a dar 22,2224. Dividido y esto redistribuido entre las 9 observaciones me da valor de varianza de 2,469. Si al 2,469 le saco raíz cuadrada me da 1,57. Vea, lo cual significa que en promedio los rectángulos se desviaron más o menos, más arriba o más abajo en 1,57 centímetros. Veamos que aquí la variación o la variabilidad de medidas entre los sujetos con respecto al promedio fue mucho mayor en cuanto al número de unidades que presentaron variabilidad con respecto al segundo ejercicio. Y eso es lo que visualiza este valor de desviación estándar. Si ustedes vean y comparan con el valor anterior obtenido, que fue de 0,943, ahora cuando varían la medida más unidades o más rectángulos, vean cómo aumenta la desviación estándar a 1,57. Entonces lo que tenemos es que a mayor desviación estándar, mayor variabilidad, habrá que entender que existe mayor variabilidad de los valores entre los individuos con respecto al promedio del valor calculado para esos individuos. Perfecto, entonces con estos ejercicios esperamos que quede un poco más claro el concepto tanto de varianza como de desviación estándar, que serán claves para el análisis de los conceptos de análisis descriptivo de variables cuantitativas.